Un saludo amigos y buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, el espacio que les ofrece el canal diocesano de televisión, gracias al cual podemos asomarnos a la actualidad más inmediata de nuestra Iglesia toledana. Casi todo lo que les ofrecemos en este programa, como todo lo que les ofrece este canal, se sostiene por pura fidelidad. Ustedes son fieles a esta sintonía y a esta programación y a cambio este equipo de profesionales trata con fidelidad de seleccionar los hechos y las personas que más y mejor representan a nuestra iglesia local. Y se los sirven todo lo mejor que pueden, esperando como siempre que sea de su agrado. Comenzamos. El señor arzobispo presidió a finales de la semana pasada la Santa Misa con ocasión de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, en la única institución diocesana que queda bajo el patronazgo y la titularidad del Santo Arzobispo de Valencia, que es nuestro seminario menor. Toda la familia del menor, profesores, superiores y alumnos, celebró a su patrón y escuchó de labios del primado que, como Santo Tomás de Villanueva, hemos de aprender de nuestra fe cristiana a estar pendiente de los demás y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La capilla del Seminario Menor acogía la Santa Misa con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, cuya fecha es el 10 de octubre. Acompañados por los seminaristas del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo, formadores, sacerdotes y profesores, han participado en la Eucaristía que ha presidido el señor arzobispo de Toledo, quien ha querido recordar la figura de Santo Tomás de Villanueva y su entrega plena a los demás. Una persona como él no está dando vueltas alrededor suya siempre, sino que está pensando en los demás. Y por tanto, eso de dónde lo aprendió profundamente, de la fe cristiana. La fe cristiana supone muchas cosas, pero ante todo un sabernos hermanos y que pertenecemos a una familia grande, además de nuestra familia. Importantísimo. En su homilía, don Braulio ha querido agradecer la presencia de los seminaristas en el Seminario Menor y ante el Evangelio del Buen Pastor ha indicado que en su camino de discernimiento deben contar con la gracia del Espíritu Santo. La necesidad del Espíritu para que nosotros no vayamos por la vida pensando que nosotros por nuestras propias fuerzas conseguimos todo. Necesitamos siempre la vida del Espíritu. Y como es lógico, eso supone un entender que hay alguien con quien tenemos siempre que hablar y pedir, que es Dios nuestro Señor, por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Vosotros no creceréis nada más que físicamente si no os abrís a esa realidad, aunque seáis de los primeros cursos. Por último, el señor arzobispo de Toledo ha animado a los seminaristas a fijarse en el que fuese agustino y arzobispo de Valencia, porque tal y como ha indicado don Braulio, fue ejemplar en sus predicaciones y acciones de gobierno. Otra fiesta no menor para toda la Iglesia española en general y para nuestra Iglesia toledana en particular es la de Santa Teresa de Jesús. El señor arzobispo presidió la celebración más solemne en el lugar más célebre, que es el convento de las Carmelitas Descalzas de San José en la ciudad de Toledo, quinta fundación de la Santa de Ávila. Don Braulio, con el recuerdo reciente de las canonizaciones del domingo anterior, recordó en su homilía que necesitamos a los santos para no pensar que todo depende de nosotros. Este lunes 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, el señor arzobispo de Toledo presidía por la tarde la Santa Misa en el convento de las Carmelitas Descalzas de San José. Pues este es un día grande para el Carmelo, pero también para todos nosotros, porque en la Iglesia hay realidades que no pertenecen, pues yo qué sé, a una ciudad, a un país, a una comunidad, a una cualquier cosa, sino que son realidades y riquezas que el Señor ha esparcido y que pues Él quiere que todos puedan participar. En su homilía, don Braulio comenzó indicando que este día en que recordamos a la Santa es importante para todos,
no solo para la comunidad carmelitana. Y esa intuición de Santa Teresa es una de las cosas más grandes que ella nos ha dejado. La humanidad de Jesucristo, el mejor dechado. Y como ella piensa que, lógicamente, por la resurrección del Señor, nosotros entramos en contacto con ese Dios. Y por tanto no es una cosa extraña, como si tuviéramos que hacer piruetas, no sé cómo decir, espirituales para ser santos. No. Quiso recordar don Braulio las canonizaciones en las que participó el pasado domingo en Roma, y ante el ejemplo de los santos debemos ser agradecidos, decía, porque nos enseñan con su testimonio que la salvación no depende exclusivamente de nosotros. Y ahí uno sentía pues la necesidad de dar gracias porque el Señor hace tantas cosas buenas con nosotros. Y por eso es importante que haya declaración o canonización de santos, no por ellos, sino por nosotros, porque seguimos pensando que lo que ha traído Jesucristo, su salvación, depende de nosotros y no de Él. Y todavía muchas veces por eso no nos lo creemos y pensamos que son fábulas. En la fiesta de Santa Teresa de Jesús, el señor arzobispo de Toledo animó a todos a fijarnos en su vida para imitarla y alcanzar algún día la santidad a la que estamos llamados todos por ser hijos de Dios. El suceso anecdótico del pasado domingo era el desprendimiento de un fragmento de la cornisa de la torre de la Catedral Primada. El Cabildo Primado encargó inmediatamente al arquitecto conservador de la catedral los informes técnicos necesarios para valorar las medidas a adoptar. Por lo pronto, lo prudente parece hacer un análisis del estado de la piedra y de este modo, con la información recopilada, elaborar un proyecto para restaurar lo que se necesite de los casi 90 metros de torre que tiene el templo primado. Con la debida autorización del Ayuntamiento de Toledo por tratarse de una excepción justificada y con la supervisión de los técnicos municipales, un dron sobrevolaba la torre de la Catedral Primada para conseguir las imágenes más exactas del estado en que ha quedado esta parte del templo primado tras el desprendimiento de un trozo de cornisa que sucedió este domingo. Entre las 6 y las 7 de la mañana se desprendía un trozo de cornisa de aproximadamente unos 20 kilos de peso sin causar, gracias a Dios, ninguna desgracia personal. Rápidamente se personaron en la plaza del Ayuntamiento el canónigo obrero, quien junto al arquitecto de la catedral, personal de mantenimiento del templo primado, el arquitecto municipal y miembros de la corporación municipal realizaron un primer análisis de los acontecimientos. Efectivos del Cuerpo de Bomberos se encargaron de inspeccionar la zona afectada, utilizando tanto la autoescala y descolgándose por las terrazas y la propia torre de la catedral para hacer una valoración in situ. Desde primera hora de la mañana, el deán del templo primado, junto al canónigo obrero y el arquitecto, han mantenido diferentes encuentros de trabajo para informar, valorar y decidir las medidas a tomar tras estos acontecimientos, siempre velando por el buen estado del monumento. Desde el Cabildo Primado han emitido un comunicado agradeciendo al Ayuntamiento, la Policía Local, el Cuerpo de Bomberos y a todos aquellos que se han interesado por estos hechos. Igualmente agradecen a Dios que no se haya producido ninguna desgracia personal. No queremos cerrar el tema teresiano sin recordar que el pasado martes se celebraba una conferencia que llevaba por título Dos miradas sobre las condiciones de Santa Teresa de Jesús en Toledo, y que formaba parte de la Semana Teresiana que ha organizado el Ayuntamiento de la ciudad. La ponencia a dos voces corría de parte del profesor Carlos Bizuete y del padre José Vicente Rodríguez, que abundaron en la vida de la santa desde una doble condición, la de su ascendencia conversa y la de su relación con la ciudad imperial. Toledo fue para Santa Teresa un referente de éxito y un desahogo de sus continuos afanes. Aquí creó una parte importante de su obra literaria. Aquí hizo su quinta fundación. Y de aquí provenía su familia, sobre la que siempre pesó el estigma de su ascendencia conversa. A partir de esta doble condición de la santa, versó la conferencia pronunciada ayer por el profesor José Carlos Bizuete y el padre José Vicente Rodríguez. El primero de ellos se centró en la relación de la ciudad con la santa y sus orígenes durante mucho tiempo ocultados.
La realidad es que ella sabía perfectamente cuál era su origen y no le pesaba, aunque a los 1000 maliciosos de esta ciudad sí les parecía una mancha. El padre José Vicente Rodríguez, gran conocedor de la vida, obra y espiritualidad de la santa, comenzó su disertación recordando que fue precisamente Pablo VI, canonizado este domingo, quien la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. En el caso de la santa, la doctrina más abundante y eminente es la de la oración, y asimismo lo proclamó y subrayó Pablo VI. Dijo también: llega el mensaje sublime y sencillo de la oración de la sabia Teresa. La conferencia está enmarcada dentro de los actos organizados con ocasión de la Semana Teresiana. Los que estuvieron con nosotros la semana pasada ya recuerdan que les dijimos que a lo largo de una serie de programas íbamos a tener con nosotros a representantes diocesanos de los movimientos eucarísticos. Este año la intención de toda la diócesis es poner los ojos en el sacramento de la Eucaristía, fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Y queríamos que nos ofrecieran su perspectiva o su carisma o el desarrollo de sus actividades los principales dirigentes de algunas asociaciones que tienen por motivo la adoración del Santísimo Sacramento. La semana pasada ya tuvimos con nosotros al presidente de la adoración nocturna y esta semana tenemos el gusto de contar con la presidenta diocesana de las Marías de los Sagrarios, que es María del Sagrario Martín Martínez. Buenas noches, María del Sagrario. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantada. ¿Desde cuándo llevas en las Marías de los Sagrarios? Bueno, llevo muchos años porque mi madre también era María de los Sagrarios y bueno, las madres siempre invitan, pero en realidad María, de haber tomado ya el compromiso en el 93, un 4 de marzo del 93, pues me hice María de los Sagrarios. Y bueno, pues hasta ahora es que he pasado por muchos momentos. Sí. ¿Qué es lo que primero te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te atrajo? Más allá de que lo conocieras de niño, de niña, de labios de tu madre, ¿qué fue lo que más te atrajo? Pues la verdad es que a mí siempre me ha traído la Eucaristía. El Sagrario siempre me ha atraído. Incluso yo, que soy maestra, he llevado yo a mis niños a ver el Sagrario en el pueblo. Pero sobre todo porque pensaba yo que iba a conocer mejor a Jesús, iba a profundizar más en su vida y claro, que me iba a enamorar más de él, como así es. Claro. Ahora eres presidenta diocesana, ¿desde hace cuánto tiempo? Bueno, verá, he estado muchos años porque a finales en el 2005 nombraron conciliario a don Daniel Fernández. Y había ya un grupo de Marías muy mayores, había otro grupo más joven que éramos nosotros, se pensó que había que renovar todo aquello. Nadie quiere, ya sabe lo que ocurre en estas cosas. Sí. Pero ya una compañera le dije, bueno, pues si tú eres la presidenta, a mí no me importa ser la secretaria. Y así empezó todo. Y luego ella cayó enferma y ya tuve yo que asumir, estuve de presidenta y de secretaria, pues desde el 2007, por ahí, de 2007-2008, hasta el 12 no he sido presidenta diocesana. Todos esos años. Ahora, cada 3 años, como renovamos, pues en el 15 me volvieron a renovar y ahora el sábado, si Dios quiere, tenemos una asamblea para otra vez. Para renovar cargos, renovar directiva. Sí, además nuestro conciliario que se nos va, pues don José Miguel. Don José Miguel Fernández, y que lo sentimos muchísimo, y esperando ya que don Braulio nos nombre a otro conciliario. Un presbítero, un sacerdote que os acompañe. María del Sagrario, ¿cuándo se fundan las Marías? Pues las Marías se fundan en 1910. Y las funda don Manuel González García, que, bueno, era un sevillano, que muy enamorado de la Eucaristía y de la Inmaculada, en una familia se había educado religiosa. Bueno, pues la primera misión que tiene es
bueno, como se hacían antes los sacerdotes, va a un pueblecito de Sevilla, Palomares del Río, a dar una misión. Y él iba con ese entusiasmo, pues que va un sacerdote, bueno, siempre, ¿no? Pero cuando eres joven, pues una cosa. Y vio que aquello estaba totalmente abandonado, nadie iba a la iglesia. Bueno, cuando entró en aquella iglesia, cuando ya le dieron las llaves y tal, vio que estaba totalmente el sagrario, pues las velas mugrientas, las sabanillas, bueno, una cosa tremenda. Un ventanuco dice que daba luz, bueno, lo cuenta él porque él fue un escritor muy prolífero. Sí, tiene muy buena pluma. Y entonces pues dice que le sintió ganas de marcharse, pero que se quedó de rodillas y aquello le marcaría toda su vida en su sacerdotal. No hizo nada precipitado, pero años después le enviaron de arcipreste de Huelva. Allí se encontró, tenía una situación tremenda porque estaban las minas de Río Tinto, estaban los protestantes, había escuelas protestantes, no había nada, o sea, le apedreaban, no había forma de... Pero él puso el confesionario frente al sagrario y allí con su corazón de Jesús le pedía al Señor que le ayudase a... Porque fíjese si era tan complicada la misión que el arzobispo de Sevilla le dijo, si ves que no puedes con ello, porque tenía 28 años nada más, pues vienes, que han ido otros y se han tenido que venir. Y él dijo que él haría todo lo posible. Y el cardenal Spínola, que fue también muy célebre en la primera comienzo. Fue el que lo ordenó sacerdote y todo eso. Entonces, él, pues eso, hizo muchísimas obras sociales, se fue ganando a la gente. Y un día, un 4 de marzo de 1910, primer viernes de mes, haciendo unos ejercicios espirituales, pues les dijo, siempre os estoy pidiendo que me ayudéis pues para los pobres, ayudar a los niños, en fin, todas las cosas. Y hoy os voy a pedir una limosna de amor para el más abandonado de todos los pobres. Ese es el Santísimo Sacramento. Así está Jesús en muchísimos sagrarios. Peor que en el Calvario, porque en el Calvario estaba la Virgen, San Juan y 3 mujeres. Estos sagrarios de los que yo os hablo son calvarios sin Marías. Y yo os voy a hacer una proposición. ¿Queréis ser vosotras esas Marías del Evangelio? Y de ahí el nombre de Marías de los Sagrarios. Calvarios. De los Sagrarios Calvarios. Cuando él lo fundó, voy a beber un poquito de agua. Cuando él lo fundó, eran las Marías de los Sagrarios Calvarios. Hoy día se llama UNER, que es Unión Eucarística Reparadora, porque además don Manuel no solamente fundó las Marías y los Juanes, que son los hombres, sino los jóvenes, Juventud Eucarística Reparadora, Reparación Infantil, Misioneras Eucarísticas, que son las que llevan la obra, y bueno, auxiliares, seglares, de sacerdotes, o sea, todos pueden... O sea, que lejos de esa imagen que tenemos algunos de que es algo estrictamente femenino, una cosa un poco piadosa y únicamente femenina, era una especie de visión completa. Había mujeres, varones, niños, una visión un poco más amplia. Muy amplia. Además fue una obra que, claro, él lógicamente enseguida se fue a Sevilla a decírselo a su arzobispo, lo que se le había ocurrido, ¿no? Y tal. Y entonces no solamente le pareció una idea maravillosa, porque es una obra que no que complementa a las demás, o sea, que no es decir, es que... Y fue a Roma, al Papa y todo, y estuvo así, y fueron y bendijo la obra, y de hecho todos los papas siempre han bendecido la obra. Esta obra tiene muchas indulgencias y muchos privilegios, incluso el que teníamos entonces, el privilegio de altar. El privilegio de altar era que podían decir misa, si eras María, y podían decir misa en tu misma casa. En tu misma casa. María del Sagrario, estamos hablando de la fundación en Huelva en torno a 1910. Sí. Habéis celebrado el primer centenario. Sí, en el 10 hicimos el centenario. Luego ya él después le nombraron obispo de Málaga. Allí pues siguió con la labor pues, de ser un sacerdote eucarístico. Hizo el seminario, que es un modelo de fe eucarística también. Y luego después ya vino la guerra civil. Él estuvo desterrado en Gibraltar y luego pasó a Madrid, no pudiendo volver a Málaga,
porque, bueno, pues que no por él, sino por Sí, toda la gente claro. que les podían haber. Y entonces estuvo rigiendo la diócesis desde Madrid 2 o 3 años y ya le nombraron obispo de Palencia. A Toledo llega las Marías de los Sí. Sagrarios, ¿cuándo llega? Las Marías de los Sagrarios llegan en el 13. En el 13. Solo 3 años en el después 13. de la fundación. Incluso en el 12 hay también Y algunos de vestigios. algunos pueblos, sí, que como está Arisgotas y ¿cómo se llama este pueblo? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, Bueno, en otros sitios. Y aquí llega a Toledo, primeramente porque también tenían referencias, ¿no?, de todo esto que había de don Manuel, y porque hay unos religiosos, o sea, unos sacerdotes que, bueno, enamorados que van conociendo la obra, y entonces aquí en Toledo, por ejemplo, fundó las Marías de los Sagrarios don Pascual Martín de Mora, era párroco de San Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari. era del Barrial de Tajo. Me acuerdo de las Azas, no me acuerdo cómo era el nombre, que lo fundó en Orgaz. Y bueno, en Talavera es Ortega, ¿cómo se llama? Saturnino. Saturnino Ortega. En fin, y bueno, aquello se va extendiendo por todos. Además, en el 26 fue el Congreso Eucarístico aquí en Toledo y vino don Manuel. Don Manuel parece ser que venía, no sé muy asiduamente, pero Sí, venía claro. porque también subía a Madrid, Sí. y también José María Rubio, y daba charlas a las Marías y tal. Y entonces aquello fue algo, yo tengo el libro, fíjese, debe ser de mi abuela, del Congreso Eucarístico del 26, Del 26. y viene todo lo que habló en la catedral, claro, tengo y es muy bonito y muy rico para saber cosas. Y entonces él, pues nada, aumentó mucho el número de las Marías y se extendió muchísimo. Lo que ocurre es que, claro, vino en el 31 la Guerra Civil y aquello, pues, La persecución la religiosa. persecución religiosa, y claro, las Marías pues se fueron dispersando. Efectivamente, recientemente habéis celebrado el centenario aquí en la Sí. diócesis de Toledo, en el 2013, y recuerdo que los núcleos así de población eran los dos grandes núcleos urbanos, Toledo y Talavera, y también Orgaz, que fue un Sí. sitio donde Sí, sí que... sí, en el 13 lo celebramos Toledo, Orgaz, y en el 15 Talavera, en el 15 Talavera. y en el 16 los Llévenes. Ajá. También lo hemos celebrado. Como sitios así más señeros donde Sí, hubo... porque bueno, hay luego otros pueblos, pero que no han hecho todavía, los más antiguos eran estos. Más allá de toda esta historia, a la que igual luego volvemos al final, y de tantos personajes célebres Sí. que tanto han ayudado al fervor eucarístico. Hablamos de don Manuel, que es en realidad San Manuel, nos cuesta Es San llamarle Manuel. nos San cuesta llamarle Manuel, San claro. Manuel, pero es El San Manuel, pues, sí, le decimos siempre San Manuel. Padre Rubio y tantos otros. Pues bueno, le beatificaron en el 2001, es San Juan Pablo II, que también hay unos escritos maravillosos sobre él, lo que dijo de San Manuel. Y luego, hace 2 años, el 16 de octubre, canonizaron. Lo canonizaron. Estuvimos en Madrid, porque la obra se extendió rápidamente, en Cuba, en muchísimos sitios. Y entonces estaba Roma llena. Parece que todavía es más familiar don Manuel González, no Sí. es más familiar, pese a que ya está canonizado. María del Sagrario, ¿en qué consiste ser María de los Sagrarios? Para gente que nos está escuchando y piense, uy, esto va a ser Bueno, muy pues mira, complejo. una María de los Sagrarios es una enamorada del Señor. O sea que el Señor tiene que ser para ti lo primero en la vida. Luego tiene que ser también una conocedora de lo que es el sagrario, por dentro y por fuera. Ser una Verónica. O sea, no sé, todos esos sentimientos, porque nuestra misión es de acompañar, reparar siempre el abandono del Señor en el sagrario, ¿no? Y nuestra misión no solo acompañarle, sino llevarle, o sea, amarle por los que no le aman, acompañarle por los que no le acompañen,
y llevar todo eso que sentimos a los demás para luego llevarle a él. ¿Y eso se traduce en qué compromiso? ¿En qué compromiso semanal o mensual o qué compromiso tiene una María? Nosotros tenemos unos estatutos y entonces si tú quieres ingresar en, pues bueno, primeramente lo que digo, tener una amor al Señor, porque nosotros no, las Marías no pretenden ser una multitud. Si en el Calvario había solo 3 y el Señor, fíjate si estuvo contento, ¿no? Digo yo. Sí, sí, sí. Pues quiero decir que no es un movimiento de masas, pero verdaderamente personas eucarísticas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando llevas un tiempo, invitamos a la gente a que vaya a nuestros retiros. Cuando llevas un tiempo, pues entonces nosotros tomamos una medalla, que yo tengo esta que es muy antigua, ¿sí? Que tiene el Calvario por un lado, sí, sí, y el Sagrario por otro. Ajá. Entonces es como cuando ya te comprometes, se da un titulito donde, si es que lo he traído aquí, porque es muy sencillo y muy bonito, ajá, donde los compromisos como que tú adquieres. Ajá. Esto lo damos cuando se toma la... ¿Ves? Dice, procurar que el Evangelio sea vida en mí, participar en la Eucaristía comulgando con la mayor frecuencia posible, orar ante el Sagrario con espíritu de reparación, nosotros siempre es con espíritu de reparación, trabajar apostólicamente para que mis hermanos conozcan y amen a Cristo Eucaristía, amar y servir a Jesús en los indefensos, pobres o desvalidos de cualquier clase, que se reflejen también el abandono de Cristo. Cada María, perdón, sí, no sé, quiero que se me olvide, cada María tenemos, cuando ya adquieres este compromiso, nos adjudican un sagrario. Eso lo había oído yo ya, sí. Cada María tenemos un sagrario adjudicado. Gracias a Dios tenemos todos los sagrarios de la diócesis ocupados por las Marías. Tú en ese sagrario, porque claro hay muchos lejos, no solo es el que tienes tú, o sea, el que donde vives, esos sagrarios estás tú siempre presente en él. Si no puedes físicamente, espiritualmente, tú estás como si estuvieses siempre delante de ese sagrario, pidiendo por ese sacerdote de ese pueblo, por todo, reparando pues, el abandono, la soledad, las ofensas que recibe el Señor. Y mire, tenemos una cosa muy bonita, dice, unas reflexiones, dice, si yo no, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Si no aquí, ¿dónde? Si no es para el reino de Dios, ¿para qué? Son unas reflexiones que nos gustan para profundizar en ellas, porque muchas veces pues lo que nos pasa en la vida, ¿no? Que tenemos muchos compromisos familiares, que yo no puedo, que me voy a tocar esto. Nada. Entonces, básicamente, eso es el compromiso que se asume. Sí, bueno, ¿Qué requisitos se requieren para pues ser eso, María? Luego después nosotros tenemos, todos los meses, tenemos un retiro, o un encuentro, como llaman también, pues donde unas veces tenemos temas de formación, otras veces de temas eucarísticos, y luego después pues asistir, por supuesto, lo que le decíamos, leer la palabra de Dios, pues todas estas cosas que cualquier cristiano lo puede, que no hay nada muy extraordinario. Eso sí, nos gusta para ser una familia UNER, pues participar de todas las cosas que hay, porque nosotros tenemos, San Manuel fundó una comunidad religiosa que es la que mantiene y sujeta la obra y que está extendida por muchísimas partes del mundo y entonces pues lo que quieren es que nos o sea, estar unidas todas en lo que hacemos. A principio de curso siempre hay en Madrid unas jornadas que se llama de animadores, pues un poco para enseñarnos a cómo... Y eso es nacional, vienen de todos sitios. Nos juntamos en Madrid y son 3 días y entonces ya se elabora el tema que se va a trabajar. Los objetivos, o sea, un poco lo objetivo para todo. En general y el libro que se va a trabajar. Normalmente trabajamos un libro, leemos siempre un libro de San Manuel. Van eligiendo pues el equipo nacional. Y luego después, pues luego las presidentas venimos, bueno, también pueden ir aunque no seas presidenta, pero bueno, tú un poco más como responsable, luego tú esto lo viertes en el lugar tuyo, en tu lugar.
Entonces, el único requisito para ponerse en contacto con vosotras, para pedir un poco más, es simplemente el amor eucarístico, el amor por la Cristo Eucaristía. No se requiere ningún estado social, ni ser soltera, nada. ni Lo disponibilidad. único que también nosotros tenemos como misión, o sea, siempre esta obra ha estado siempre unida a la pastoral parroquial y diocesana. O sea, toda María debe estar a las órdenes de su párroco, o sea, ofrecerse a su párroco. Y entonces las Marías antes, pues ya sabe que eran las que, no solamente los ornamentos religiosos, que ahora ya hay otras religiosas que lo hacen, pero bueno, que se sigue haciendo porque hay muchos lugares donde no. Entonces, pues eres de Cáritas, puedes ser de cualquier otro, catequistas, sobre todo catequistas. Sí. Y luego nosotros también, ya como Junta Diocesana, pues también tenemos la misión de salir a los pueblos. Como lo llamamos las Marías, a veces lo simplificamos en algo estrictamente femenino también. Hay la oportunidad de que varones puedan participar de esta misma espiritualidad. Sí, claro. Que son los Juanes, que se llaman. Son los Juanes. Aquí tenemos un pueblo que es el que más Juanes tiene, que es Carmena. Carmena. Sí, hay mucho Juan mayor que da gusto verlos. Pero está en la proporción que en el Calvario. Sí. 3-1. 3-1. Los Juanes también reciben una medalla como distintivo. Un cordón. Un cordón. Y los sacerdotes también, tenemos sacerdotes. Los sacerdotes también. Sí, hay sacerdotes que son Juanes. Y entonces, nosotros la cinta que llevamos es blanca y morada, blanca la Eucaristía y morada por el Calvario. Y el cordón, pues es igual, nada más que en cordón. Muy bien. Y lleva la misma medalla. O sea, lleva la misma medalla, aunque sea varón. O sea, Y también me mencionabas algo que conocemos menos todavía. Lo de las Marías las conocemos mucho, los Juanes menos. Tal vez con motivo de los centenarios hemos oído hablar algo más, los que se han acercado a Padre Nuestro han podido leer algo más, pero los Juanes un poquito más. Pero de la rama infantil apenas... ¿Tiene rama infantil? Sí, tiene rama infantil. Y en Madrid, por ejemplo, sí que funcionan en varias parroquias, tienen reparación infantil, pero donde más es pues en México, en Argentina, en Cuba, en esos sitios que hay mucho niño y mucha, no sé, nosotros tenemos una revista que también había traído, se llama El Granito de Arena, que es el que fundó en el 17 San Manuel, y está, fíjese, y es una revista preciosa, eucarística. Y ahí nos viene, claro, pues de todos los lugares, pero vamos, por ejemplo, no sé exactamente, pero creo que en Sevilla, en Jaén, hay lugares donde se trabaja también. Aquí en Toledo también se solicita, porque si tú quieres, las hermanas nazarenas te mandan a nosotros también, no le he dicho, en la formación, ellas vienen cada mes pues a estar con nosotros, ¿no? Al retiro, unas veces está el conciliario, otras veces está ella, pues porque para profundizar en el conocimiento de la obra. Las Hermanas Nazarenas es la congregación que, de alguna manera, el pegamento de todas estas... Sí, está en Madrid, pero bueno, hay una maravillosa en Palencia, lógicamente, y en Sevilla, en Málaga, o sea que ellas están, pero vamos, donde está el noviciado, eso es así, donde está el noviciado, pues es el Madrid. Para todos los que nos están escuchando y quieran saber más o incluso vivan ya esta espiritualidad de una manera un poco solitaria y crean que pueden unirse a un colectivo más grande de mujeres o de varones que participan de lo mismo, del deseo por reparar, el deseo por acompañar a Cristo Eucaristía, ¿cómo pueden ponerse en contacto? Bueno, en contacto, yo hasta ahora soy la presidenta, ¿no? Pero, y está mi número de teléfono. De todas formas, las nazarenas, que las llaman así a las misioneras eucarísticas de Nazaret, pues tienen un blog, tienen ahí por internet, te puedes meter y ahí lo que quieras, pero vamos, nosotros cualquiera, a mí misma, me pueden. Lo que sí quería decir una cosa que no he dicho, que es que a través del centenario conocimos la realidad de muchísimos pueblos, porque el libro que escribió don Jorge de Sagrario, Custodia y Palma, creo que es el único libro que hay que se ha hecho sobre un movimiento eucarístico, sobre los 100 años de un movimiento eucarístico.
Y entonces, pues sacando él pues, de lugares para ver cómo estaba la diócesis, pues fuimos visitando muchísimos pueblos. Ha sido unos años que hemos trabajado muchísimo. Íbamos los pueblos que había y ya no había nada, otros pueblos que quedaba una con su bandera, porque lógicamente tenemos nuestra bandera, nuestro estandarte y demás. Y entonces las comunidades... En eso os parecéis sí. bastante a la adoración nocturna, ¿no? Bueno, pero lo que nos sorprendió es que visitando las comunidades religiosas nos confesaban de que habían sido Marías antes de ser religiosas. Luego la obra fue un semillero de vocaciones, porque después de la guerra, a partir del año 40, empezó un impulso tan grande, se volvieron a reunir y por escrito hay en el castellano, en el libro que hubo en la diócesis hasta 9.000 Marías. Caramba. Pues nada, Sagrario, María del Sagrario, lo dejamos aquí. Invitamos a la gente, tanto mujeres como varones, que vivan toda esta espiritualidad, o que se sientan identificados con vuestro propio ideario, pues que se pongan en contacto con vosotros y que vean la manera de unirse a una gran familia de gente que... Sí, nos reunimos en la casa de ejercicios, es donde ahora tenemos los retiros, así que si pueden preguntar también allí. Pues muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad tan eucarística. Muchísimas gracias, Padre, a usted. El quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, ha sido nuevamente el tema de reflexión del Papa Francisco en su audiencia general del pasado miércoles. Durante la exhortación recordó que nadie puede despreciar la vida de los demás o la suya propia. De hecho, puntualizó, el hombre lleva dentro de sí la imagen de Dios y es el objeto de su amor infinito, sea cual sea la condición en la que ha sido llamado a la existencia. El Papa recordó además que el insulto, la indiferencia o el odio también es una forma de asesinato. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy la catequesis sobre el quinto mandamiento del Decálogo, no matarás. Hemos ya reflexionado sobre cómo a los ojos de Dios toda vida es valiosa, sagrada e inviolable, porque somos su imagen y objetos de su amor infinito. En el Evangelio que hemos oído, Jesús revela un sentido aún más profundo de este mandamiento. La ira, el insulto y el desprecio contra los demás son también una forma de homicidio. Por eso indica que si al presentar nuestra ofrenda nos recordamos de haber ofendido a alguien, debemos ir antes a reconciliarnos con esa persona. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esto? Que lo importante es el respeto a toda persona, no solo a su dimensión física, sino también a la espiritual, porque la indiferencia también mata. No amar es el primer paso para matar, y no matar el primer paso para amar. La vida humana tiene necesidad de amor auténtico, un amor como el de Jesucristo, lleno de misericordia, que perdona y acoge sin condiciones. No podemos sobrevivir sin misericordia. Todos tenemos necesidad del perdón. Por eso, si matar significa destruir, suprimir o eliminar a alguien, no matar es, en cambio, cuidar, valorizar, incluir, perdonar a los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús, autor de la vida, nos conceda comprender que el mandamiento no matarás es, ante todo, una llamada al amor y a la misericordia, una invitación a vivir como Él, que por nosotros murió y resucitó. Santa María, Madre de la Misericordia, nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias. Este domingo celebramos la jornada del Domum y toda nuestra Iglesia diocesana pone su atención en los misioneros, reza por ellos y colabora con las misiones.
Don Braulio aprovecha su escrito pastoral para Padre Nuestro para animar a los jóvenes a cambiar su mundo interior para convertirse en discípulos misioneros. El delegado diocesano de misiones, por su parte, nos recuerda que la archidiócesis cuenta con casi 140 misioneros y que el año pasado realizó una aportación de unos 220.000 euros. Cambia el mundo es el lema escogido desde Obras Misionales Pontificias para celebrar la próxima Jornada Mundial de las Misiones este domingo, 21 de octubre. En su escrito para Padre Nuestro, el señor arzobispo de Toledo explica que debe ser un camino de preparación del mes misionero que ha convocado el Papa Francisco en octubre de 2019. Una oportunidad para renovar en todos, pero sobre todo en los más jóvenes, el compromiso misionero de toda la Iglesia. El Papa ha querido que jóvenes y misiones esté inseparablemente unido. ¿Y quién es la fuerza? ¿Quién tiene la fuerza, la valentía, el entusiasmo para cambiar esas cosas? Los jóvenes. Entonces es un llamado especial, aunque trabajemos con los niños, el material y todas esas cosas, pero es un llamado muy especial a que los jóvenes entiendan que sin ellos no es posible cambiar el mundo, que sin ellos no es posible hablar de Jesucristo, sin ellos no es posible llevar el entusiasmo misionero a otros países, a otras periferias, a otros rincones de la tierra. En su reflexión semanal, don Braulio Rodríguez advierte de que la palabra misión tiene muchos significados y que en el joven cristiano deben darse 3 actitudes. La primera de ellas, anunciar a Jesucristo; la segunda, transmitir la fe; y por último, testimoniar el amor de Jesucristo hasta que se conviertan en discípulos misioneros, tal y como pide el Papa Francisco. Desde el Santo Padre hasta el último delegado de misiones de cualquier lugar del mundo, estamos contagiados de ese entusiasmo juvenil para darles a los jóvenes el protagonismo, no solamente de este Domum, sino del Domum del año que viene, porque, como sabéis, el Papa quiso que el año que viene, el mes de octubre, fuese un año extraordinario, misionero, donde los jóvenes fueran los protagonistas. El delegado episcopal de Misiones reconoce que Toledo es una diócesis eminentemente misionera, no solo por los 139 misioneros toledanos repartidos en diferentes lugares, empeñados en cambiar el mundo, sino por la entrega de donativos y la colaboración de todos cuando celebramos el Domum. No solamente los sacerdotes, sino que hay muchísimas religiosas, hombres y mujeres, laicos, más de 120 toledanos y toledanas trabajando en el mundo entero. Por tanto, Toledo, todos los pueblos, todas las comunidades, todas las pequeñas parroquias conocen, saben qué es el Domum o qué es la infancia misionera o qué es misiones, porque o bien hay un misionero de una parroquia de al lado o de su propio pueblo, o bien a través del canal diocesano de televisión u otros a nivel nacional, conocen la actividad de los misioneros. El señor arzobispo de Toledo presidirá la Eucaristía con motivo del Domum en la Santa Iglesia Catedral Primada este domingo 21 de octubre a las 12 de la mañana. Esta semana se cumplían los 9 años de la subida a los altares del cardenal Sancha en la Catedral Primada. Con motivo del 9º aniversario de la beatificación de este prelado toledano, se ha celebrado la tradicional misa en la capilla de San Pedro de la Catedral de Toledo, en cuyo altar se encuentran desde el año 2009 sus reliquias. El señor deán del Templo Primado, que presidió la celebración, invitó a todos los presentes a ponernos al servicio de la unidad de la Iglesia, como ya hizo el beato Ciriaco María a finales del siglo XIX. En los textos litúrgicos de la fiesta del cardenal Sancha se subraya un aspecto fundamental del beato, su servicio a la unión y la comunidad de la Iglesia. Así lo ha recordado en su homilía el deán de la Catedral Primada, que afirma que sus enseñanzas están vigentes hoy en estos tiempos convulsos. Don Juan Miguel Ferrer ha pedido al cardenal Sancha que ayude a los fieles y a sus pastores a comprender la importancia de ponernos al servicio de la unidad de la Iglesia. Pero nosotros debemos aprender de la conducta del cardenal Sancha, que para evitar el que sus propios sentimientos u opiniones fuesen las que determinasen sus tomas de posición públicas y su conducta como gobernante de la Iglesia, prefirió atenerse siempre a la obediencia a la Santa Sede.
Por ello, el cardenal Sancha siempre prefirió algo más profundo, poner a Dios en el centro de todas las cosas y atenerse a su voluntad. Para concluir su homilía en esta celebración de Acción de Gracias, el señor deán de la catedral ha pedido por los frutos del Sínodo de los Obispos, que se está celebrando en Roma. Pedimos también a Dios que a través de esta acción eclesial tan importante, toda la Iglesia se vea renovada en entusiasmo, en ese entusiasmo juvenil, para que pueda tener una palabra cercana y eficaz para ayudar a los jóvenes de nuestro tiempo. Así asegurado, don Juan Miguel Ferrer, lograremos discernir lo que Dios espera de nosotros, consiguiendo una Iglesia misionera al servicio del amor del mundo. El cardenal Ciriaco María Sancha y Hervás fue beatificado el 18 de octubre de 2009 en una solemne celebración presidida por Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y legado pontificio, a la que acudieron también medio centenar de obispos y cardenales, además de un incontable número de fieles. El Papa Benedicto XVI definió a Sancha en la Carta Apostólica para la Beatificación como infatigable testigo de Cristo, Padre de los pobres y servidor de la unidad de la Iglesia. Ciriaco María Sancha nació el 18 de junio de 1833 en el convulso siglo XIX español. De orígenes muy humildes, su conocimiento de la sociedad española, de las circunstancias políticas y económicas y su profundo estudio de la doctrina social le han hecho merecedor de ser considerado por muchos historiadores como el padre del catolicismo español. Organiza las fuerzas católicas, las unifica en un momento en que los católicos están extremadamente divididos, perdón por la expresión, a bofetada limpia entre ellos, comenzando por los obispos, siguiendo por los sacerdotes y terminando casi como caja de resonancia en el pueblo cristiano español, ¿no? Él es por eso ese padre del movimiento católico contemporáneo. Cuba, Toledo, Ávila, Valencia o Madrid fueron algunos de los destinos donde practicó con hechos su amor por el Evangelio. Adelantado a su tiempo, organizó 6 congresos de católicos a nivel nacional, incentivó la prensa católica en España y tuvo siempre muy presentes las necesidades del incipiente mundo obrero que estaba comenzando a nacer en nuestro país. Tras su beatificación el 18 de octubre del año 2009 en la Catedral de Toledo, el siguiente paso es llegar a la canonización, algo que sería una alegría para la Iglesia española y universal. Una alegría enorme porque un hijo suyo, un pastor suyo, es elevado a los altares y es conocido, reconocido a nivel internacional, a nivel universal, en la Iglesia universal. Pero es que también es un hombre muy necesario en los momentos difíciles por los que pasa la Iglesia universal y la Iglesia española. Pensemos que él entra en Toledo en plena crisis de ultramar, en el 98, una crisis de identidad nacional, que es lo que estamos viviendo en nuestros días en nuestra patria. En la actualidad el proceso continúa adelante y en estos momentos se encuentra en la Comisión Médica de la Congregación para las Causas de los Santos. La parroquia San Juan Evangelista de Sonseca acoge este sábado la 36ª Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración. El lema que han elegido para el encuentro de este año ha sido «Tuyos somos y tuyos queremos ser». El lema que, tal y como reconocen, quiere ayudar a todos los miembros del Apostolado de la Oración a prepararnos a celebrar el 10º aniversario de la consagración de nuestra diócesis y el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús del año que viene. Este sábado Sonseca acoge la que será la 36ª Jornada Diocesana del Apostolado de la Oración. A primera hora de la mañana tendrá lugar la acogida de los asistentes en el templo parroquial y a las 11 el sacerdote don Enrique Rodríguez explicará el lema escogido para esta ocasión: tuyos somos y tuyos queremos ser. ¿Qué es lo que trata de ayudar a todos los que participan? A vivir una dimensión que forma parte de lo que es la realidad del apostolado de acción, que es la respuesta que nosotros podemos hacer al corazón de Jesús a través de nuestra consagración. Tras la conferencia, un momento de oración y a la 1 el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa, donde hará entrega de sus intenciones de oración para este curso 2018-2019. Pues yo les animaría porque me parece que va a ser algo que les va a ayudar personalmente primero y porque además les va a ayudar a vivir algo
que es fundamental en su vida personal como bautizado, que es vivir su realidad del sacerdocio común y entender que su vida vale no por lo que hace, sino por cómo se vive y se ofrece, ¿no? Una jornada especial que se enmarca en el 10º aniversario de la consagración de nuestra diócesis al corazón de Jesús. Además, en nuestra diócesis este año celebramos el 10º aniversario de la consagración de la diócesis al corazón de Jesús, que fue en el año 2008, en noviembre, el día 23. Y me parecía que, siendo en octubre, podía ser una buena preparación para ese acontecimiento. Pero es que además este año, en este curso, es decir, al finalizar el curso en el 2019, se va a renovar la consagración de España al corazón de Jesús en el Cero de los Ángeles. Tras la comida y la sobremesa se celebrará un acto eucarístico en el templo parroquial presidido por el vicario episcopal de La Mancha, don Emilio Palomo, que concluirá con la bendición con el Santísimo y la entrega de la Cruz del Apostolado de la Oración a la parroquia que acogerá esta jornada diocesana el próximo año. Muy bien, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de esta Santa Casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene, aquí en el mismo sitio y a la misma hora, para más y mejor información eclesial. Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano, que es su canal amigo. Hasta entonces, que sean felices.